Nos encontramos con Mateo Pineda, Business Development Manager y representante legal de By Design para Latinoamérica. Con tan solo 26 años ya ha logrado escalar y estar en un rol estratégico y clave para su organización. Bueno, hoy vamos a hacer una entrevista completamente distinta. Tenemos un personaje muy particular, digamos que principalmente por el tema de su edad. Mateo es una persona supremamente joven, pero una persona supremamente exitosa. Y eso es lo que lo tiene hoy sentado aquí con nosotros en Gen Digital Market. Empezaste a liderar equipos a los 18 años. ¿Cuáles fueron esas 3 habilidades blandas, eso que tú más resaltas y que te permiten hoy estar a cargo de toda una región? Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Estoy muy contento de acompañarles. Y es correcto, desde mis 18 años estoy liderando equipos de trabajo, desde grupos pequeños de 5 o 6 personas hasta grupos de 20, 30 personas, en diferentes procesos, capacitaciones, etc. Y creo que las 3 habilidades que me permitieron poder tener éxito, incluso a mi corta edad, liderando equipos en ese momento, es número 1, la capacidad de comunicación asertiva y oratoria. Dicen que el segundo miedo más grande de las personas después de la muerte es hablar en público. Y en mi caso también tenía mucho miedo de hablar en público. Pero precisamente el hecho de enfrentarme a mi miedo y empezar a hacerlo fue lo que me permitió llegar a liderar equipos de trabajo de diferentes tamaños. Cuando se trata de comunicación asertiva, muchas personas piensan que las personas jóvenes no tienen la capacidad de transmitir la información correctamente, de hacerse entender básicamente. Y sobre todo cuando se trata de liderar a personas mayores, que a lo mejor no existe ese componente de respeto desde el primer día. A través de la comunicación, de la asertividad y de demostrar las capacidades que se pueden llegar a desarrollar, fue lo que me permitió llegar a tener éxito. La segunda habilidad, en mi experiencia, fue resolución de problemas y de conflictos. Hay que entender que todas las personas son diferentes, que cada ser humano es un universo único. Entonces, ser una persona imparcial, no ser abrasivo y entender que cada quien tiene un proceso, cada quien tiene un porqué detrás de las razones por las que hace las cosas y cómo son, te da la posibilidad de entender y te da la posibilidad de generar respeto, ¿sabes? Y obviamente generar convivencia y armonía dentro de los espacios de trabajo, sobre todo cuando son muchas personas, es muy importante porque como líder tú eres el eje de todos están pendientes de qué haces y cómo lo haces. Y si al hacerlo las personas ven en ti un líder, ven en ti una persona que realmente puede como unir a todos y llevarlos hasta el objetivo, por eso la comunicación asertiva junto a la resolución de conflictos es tan importante. Cuando se trata de la número 3, creo que lo más importante es el pensamiento estructurado y la optimización de sistemas. Primero saber para dónde va el equipo y cuál es el objetivo de todo lo que se está haciendo. Y después de entender cuál es el objetivo, es poder estructurar los procesos para desarrollar sistemas que te permitan llegar allá más rápido y más efectivamente. Y cuando tú tienes equipos de trabajo y todas las personas ven que hay un panorama claro y un paso a paso para lograr el objetivo y que cada uno en el proceso se desarrolle como persona y como profesional, eso lleva a los equipos de trabajo al éxito. Mateo, tú trabajas con asiáticos, ellos son los dueños de la empresa. Correcto. Tú eres completamente bilingüe, trabajas en inglés y en español. ¿Cómo convertiste esa diferencia cultural como en tu mayor fortaleza o ventaja competitiva? Esa es una excelente pregunta. Correcto, de hecho la empresa no solo tiene un dueño, sino son varios dueños y todos son de diferentes partes de Asia. Y algo que me di cuenta, que incluso ellos mismos se dieron cuenta cuando entraron en contacto con nuestra cultura, es que las culturas asiáticas de ciertos países como por ejemplo Tailandia, Malasia, no son tan diferentes a las latinoamericanas. De hecho, muchas personas pensarían que sí, a lo mejor por lo que han creado las películas y demás, pero somos muy similares. La única diferencia, y para mí la principal, es que puede que las personas de allá y nosotros acá tengamos principios y valores muy similares, pero la diferencia es que para ellos no son negociables. Para muchas personas acá sí. A lo mejor principios como el respeto, como puntualidad, como integridad, honestidad, diferentes valores que a todos seguramente nos enseñaron desde pequeños, para ellos no son negociables. Incluso ellos dicen Dios, familia y trabajo, en ese orden. Ellos no negocian sus principios y han rechazado oportunidades millonarias por el hecho de que no están alineadas con sus principios. Y eso para mí es un ejemplo tremendo. La razón por la que les admiro tanto es porque ellos me han hecho elevar mis estándares a un nivel en donde yo entienda que mis principios no tienen que ser negociables. Allá afuera hay muchas personas que nos pueden enseñar todos los días. Y yo al elevar mis estándares, pero de una forma moldeable, me permití entender cómo ellos piensan, modelarlos y empezar a trabajar en mi mejor versión. Aprender de personas que son como yo quiero ser, están donde yo quiero estar, piensan como quiero pensar y simplemente ser yo bajo su guianza. ¿Me hago entender? Mateo tiene una característica puntual y es que no es un empleado común en By Design, es la mano derecha de los dueños. Mateo tiene 26 años y ha llegado muy lejos en esa compañía. ¿Cuál fue como ese momento de quiebre? ¿Qué fue lo que hiciste diferente para poder llegar allá? Para mí, la clave para que los dueños de la empresa no solo confíen en mí, sino que realmente me vean como alguien necesario para llevar a la empresa a esa visión que ellos tienen desde el día 1, es, número 1, ownership, el sentido de apropiación, ¿sí?
Algo que muchas personas que a lo mejor no han conseguido los resultados que quieren, es que ellos solo esperan a que les digan qué hacer, ¿sí? Solamente esperan a que su jefe les diga, haz esto, y lo hacen y se quedan de brazos cruzados. En mi caso, una de mis características es que yo nunca espero que me digan qué hacer, sino yo siempre soy una persona proactiva que está pensando en qué hacer para alcanzar los objetivos, proyectos nuevos, formas de traer ventas, todo lo que haya que hacer como si la empresa fuera mía, ¿me hago entender? En número 2, lo que mencioné, la proactividad. Siempre es importante tú demostrar ser una persona proactiva, que tus jefes, los dueños de la empresa, no tengan que esperar a decirte qué hacer, sino que sepan que tú siempre estás pensando en cómo aportar, no solo a la empresa o no solo a los clientes, sino incluso a tus compañeros, cómo hacer que todos como conjunto crezcan, porque si una empresa con mucha gente, cada quien crece como persona, la empresa va a crecer como un conjunto. No se trata siempre de resultados, a la final un resultado positivo puede ser que un proyecto salga mal, porque en mi caso yo digo, yo no pierdo, yo aprendo, ¿sí? Y cuando tenemos un proyecto importante, a lo mejor no todo sale como quiero o como los dueños quieren, lo importante es que aprendimos en el proceso y qué está haciendo Mateo para que la siguiente vez las cosas salgan bien. Mateo habla con propiedad, ¿no? O sea, uno lo escucha hablar y habla con mucha propiedad y se empodera realmente de su discurso, pero al final esto fue una construcción, ¿no? Esto es un proceso. ¿Cómo lidiaste con esos miedos al inicio, ¿no? Como con esos temores o esa incertidumbre que se tenía de tener un rol tan importante y ya tenerlo y llevarlo a cabo de esta manera como tan exitosa. Hay algo que se llama la parálisis del análisis, seguramente lo han escuchado, y es que muchas personas se quedan pensando en el ¿y qué pasa si? ¿Sí? En mi caso, yo nunca he pensado en el ¿y qué pasa si? Yo pienso en eso cuando ya me boto de cabeza a hacer las cosas. Y creo que esa es una característica muy importante, no quedarte pensando en el qué pasa si fracaso, sino pensar en el ¿y qué pasa si no lo hago? Fracasar siempre es una opción, pero la otra opción es el éxito, la otra opción es aprender y crecer, y en todo ese proceso uno se encuentra a uno mismo, uno entiende cuáles son tus cualidades, cuáles son tus virtudes, y empiezas a desarrollar confianza para que la parálisis del análisis deje de ser tu enemigo. De acuerdo, yo ahorita te escuchaba hablar y entendía o encuentro una palabra en común que le pasa mucho, que sufre muchos de los profesionales con los que hablamos normalmente, y es que les falta construir o tener esa presencia ejecutiva, ¿no? Y la presencia ejecutiva es hacerse notar de una manera estratégica y asertiva dentro de la organización. Lo que tú decías ahorita es aportar, es poder generar ideas, es poder crear proyectos, es hacerse ver, pero realmente de una forma estratégica. Y tú lo resaltas como eso también que te ha permitido, ¿cierto?, ser visible dentro de la empresa como tal. Correcto. ¿Cuál es como ese mensaje puntual que le das a las personas? Hablamos de miedo y hablamos de eso que acabas de decir, ¿no? De proyección y de propuesta. ¿Qué mensaje le das o qué recomendación o consejo le das a los profesionales para lograr tener esa presencia ejecutiva y poder realmente resaltar en las empresas? Excelente, se me ocurren dos cosas, Germán, de hecho. La primera es que no hay preguntas tontas, sino tontas que no preguntan. Para mí, una de las claves de mi éxito, y estoy seguro de eso, es que creo que yo soy la persona más preguntona que existe. Yo no me canso de preguntar, porque cuando tú preguntas, estás abriéndote, dejándole saber a las personas que eres vulnerable, que no sabes todo, pero que quieres crecer, que quieres aprender. Y el preguntar me ha permitido entender cómo piensan las personas que admiro. Y cuando tú entiendes cómo piensan las personas que a lo mejor tú admiras, que quieres ser como ellos, tú puedes empezar a modelar esos patrones mentales y empezar a construir como una estructura de pensamiento que te permita alcanzar los objetivos. Siempre proponer. Para mí, no hay ideas malas. Las únicas ideas malas son las que no se proponen. Y claro, yo soy una persona full creativa. Siempre estoy pensando en qué se puede hacer diferente o qué se puede hacer mejor. Y de 1000 propuestas que yo de 1000 ideas que he propuesto, seguramente 5 o 6 se han aceptado. Pero esas 5 o 6 son las que me han permitido no solamente llegar al rol en donde estoy hoy en día, sino crear ese rol. Porque las personas de éxito no esperan a que las circunstancias sean perfectas, sino a lo mejor las personas de éxito crean las circunstancias para que las cosas sean no perfectas, no existe la perfección, pero mejores. Entonces, nunca parar de proponer. Cuando tú propones y cuando las personas ven que tienes intención, eso te da visibilidad y tú solamente puedes crecer bajo la luz. Hay una cosa bien interesante que nos pasa de manera frecuente con los profesionales con los que hablamos todos los días en Digital Marketing, en las llamadas telefónicas, en las reuniones que tenemos, y es que yo diría que la gran mayoría tiene interiorizado el concepto de tengo que tener mucho más conocimiento técnico. Es decir, tengo que hacer más especializaciones, más maestrías, llenar mi hoja de vida de títulos. Y finalmente, el mercado laboral y en la realidad va por otro lado completamente distinto. Y está más enfocado, digamos, en el desarrollo de esas habilidades, como mencionabas ahorita, ¿no? Comunicación, liderazgo y todo esto que tiene implícito, digamos, la forma de mostrarse estratégicamente. En tu caso, ¿cuál ha sido como ese camino que te ha tocado recorrer? Es decir, no son estudios técnicos, maestrías y especializaciones, sino en qué realmente te has apoyado. Mentores, libros o estando directamente en el campo de batalla dándole duro al tema. A mí me encanta hablar de este tema porque en mi caso yo soy una persona que la gran mayoría de cosas que sé, que hago, que soy, las aprendí de forma empírica. De hecho, yo aprendí inglés jugando videojuegos. Yo aprendí inglés hablando con extranjeros por mi cuenta. Aprendí a hablar en público estando frente a personas y embarrándola. Entonces, uno de mis mentores me dijo, y es Mateo, si tú estuvieras a 20 fracasos del éxito, ¿cuán rápido querrías fracasar? ¿Sí? Y para mí eso fue algo que me hizo clic y me cambió la vida. Porque muchas personas, tal como tú lo dices, sienten que necesitan más títulos, más cartones para ser alguien en la vida, ¿sí?
La verdad es que las personas no necesitan más títulos, más cartones. Las personas necesitan tomar más riesgos, necesitan tomar más acción. El hecho de que tú estudies y te prepares y te den un título está súper bien, te hace muy valioso, pero no sirve de nada que tú tengas 20 títulos si tú esperas que las oportunidades lleguen a tu puerta, porque así no funciona el mundo. Las oportunidades no llegan a la puerta de nadie. Uno tiene que salir a buscarlas, a crear oportunidades, a ser una persona que añada valor en la sociedad, en el mundo, en la vida de las personas, y ahí es donde llegan las oportunidades. Creo que la razón por la que he podido avanzar rápidamente es porque nunca le he temido al fracaso. Y es más, yo busco el fracaso porque yo entiendo que dentro del fracaso existe una semilla equivalente o superior. Claro, o sea, la educación es súper importante. En mi caso, yo siempre estoy educándome, siempre estoy intentando aprender, pero no todo el mundo a lo mejor tiene millones para gastar en pregrado, posgrado, MBAs, maestrías. La información está allá afuera. O sea, al día de hoy vivimos en la era de la información y existen libros, ¿verdad? Existen audios, podcasts, videos, existe todo para que las personas puedan aprender todo lo que necesitan y más, sin necesidad de realmente que alguien más te dé la información. Y es más, desde mi concepto personal, creo que muchas veces es pereza el querer ir a una universidad a estudiar, a que otras personas te digan lo que tú mismo puedes ir a aprender. Y algo muy importante es que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. No todo el tiempo tú necesitas ir a que otras personas te digan lo que tú puedes aprender por tu cuenta. A lo mejor tú lo aprendes y cuando llega el mentor correcto, tú le haces las preguntas con base en lo que ya aprendiste para asegurarte que vas en la dirección correcta. Las personas que no están dispuestas a invertir en sí mismos, en su educación, no pueden esperar que la vida les dé oportunidades y les dé millones. Si yo estoy dispuesto a gastar $1 millón en un par de zapatos, pero no en una conferencia de alguien que vive donde yo quiero vivir, piensa como yo quiero pensar, tiene lo que yo quiero tener, no puedo esperar nada de la vida. ¿Me hago entender? Y hay un tema bien interesante y es que los profesionales siempre quieren llegar más lejos, ¿no? Quieren ganar más salario, quieren tener un mejor cargo, quieren seguir creciendo en su línea de carrera profesional, pero no están dispuestos a invertir tampoco en ellos. Correcto. Es lo que tú decías. Entonces, ¿cómo esperan de pronto que una empresa invierta en ellos, cierto? Si ellos mismos no están dispuestos a invertir. Total. Entonces aquí viene lo que tú decías ahorita, ¿no? Para ti, ¿qué es mejor? ¿Empujar o atajar? Cuando tú decías hay que ser proactivo, entonces, ¿qué prefieres? ¿Empujar a las personas o atajar? Para mí lo más importante es empujar, pero desde abajo, ¿sí? O sea, ser una persona que a través del propio desarrollo personal que estás teniendo, motives a los demás. Una cosa es tú intentar empujar de forma incorrecta a alguien diciéndole, esto es lo que tú tienes que hacer, ¿por qué no lo has hecho? Te voy a sacar, ¿sí? Eso es presión directa, sí, pero tú no puedes hacer crecer a alguien que no quiera crecer. Entonces la presión indirecta se trata de, ok, si tú no quieres crecer, si tú no quieres trabajar, yo voy a crecer, yo voy a trabajar, yo voy a conseguir resultados para que tú te motives con mi éxito, tú te motives con mi proceso, y cuando tú estés listo para crecer, ahí sí yo te puedo empujar. Pero es como si tú tuvieras una vela y tuvieras a alguien encima, ¿no? Tú prendes el fuego y el fuego les quema, y entre más cerca esté el fuego, más ellos van a querer moverse. En cambio, si tú pones el fuego arriba y esperas que la gente se eleve, no va a funcionar. Para mí el ejemplo siempre es lo más importante. Un líder tiene que dar ejemplo. Un líder tiene que ser el reflejo de lo que espera de su equipo. Mateo, la generación a la que tú perteneces actualmente, ¿no? Eres muy joven, lo hemos dicho, 26 años, son criticados por perezosos, por flojos, ¿cierto? Pero pues tú eres un ejemplo de un joven que ha logrado conseguir muchas cosas a tu edad, muchos logros. Entonces hay 3 aspectos: mentalidad, hábitos y sacrificios. Cuéntame de esos 3. ¿Qué sigues haciendo? ¿A qué sigues renunciando? ¿O a qué le has puesto realmente más empeño para tener hoy los resultados que tienes? Mira que a mí desde niño, me imagino que como a la gran mayoría de personas me dijeron, Mateo, tú para ser alguien en la vida tienes que ir al colegio, ir a la universidad, conseguir buenas notas, graduarte para conseguir un buen trabajo y ser alguien en la vida. Lo que me di cuenta es que hay muchas personas que hacen eso, ¿sí? Hay muchas personas que siguen como el camino tradicional. Y a lo mejor cuando ya tienen 1, 2, múltiples títulos, llevan muchos años en un trabajo que a lo mejor no les gusta, se sienten estancados en la vida, se empiezan a hacer preguntas a ellos mismos de por qué, de estoy haciendo lo que quiero hacer, realmente conseguí ser alguien en la vida, y se empiezan a cuestionar muchas cosas que les llevan a realmente darse cuenta que no hay que hacer todo eso para ser alguien en la vida, sino que realmente desde que nacen ya son alguien en la vida, y que precisamente por eso es que tienen las oportunidades de llegar hasta donde quieran llegar. Entonces empecé a seguir un camino diferente a todos mis amigos, mis compañeros, las personas de mi edad que conocía. Me di cuenta que muchas personas no están dispuestas a hacer sacrificios. Lo que tú hablabas, Germán, de la mentalidad, de los sacrificios, eso es algo muy importante. De los hábitos. De los hábitos. Y en mi caso, fueron varias cosas las que me permitieron diferenciarme de la mayoría, dejar de ser uno más. Número 1, los hábitos, ¿sí? Muchas personas, de hecho, ni siquiera, bueno, todos tienen hábitos, pero son hábitos o constructivos o destructivos. Incluso el no tener hábitos es un hábito. Entonces yo empecé a desarrollar estructuras, empecé a desarrollar patrones que me llevaran a donde yo quería llegar. Incluso cosas tan sencillas como despertarme, agradecer, tomar agua, escribir las cosas que quiero hacer en el día. Los hábitos es lo que te lleva al éxito. Después de los hábitos viene
empezar a hacer sacrificios. Yo no tuve la oportunidad de que mis padres me dieran todo, sino yo tuve que conseguir las cosas que yo quería conseguir. Y es por eso que para mí no se trata tanto de sacrificios. Cuando tú realmente sabes quién eres, sabes qué quieres, los sacrificios dejan de ser sacrificios. Y cuando se trata de mentalidad, es simplemente entender quién soy. Lo que decía ahorita, Germán, de que las personas piensan que para ser alguien en la vida tengo que hacer algo. No, como yo ya soy alguien en la vida, tengo que definir quién soy, qué quiero y cómo llegar allá. Empezar a desarrollar hábitos saludables y entender algo muy importante. No es solo crecer en el aspecto financiero, o no es solo crecer en salud, sino es entender que es cuerpo, mente y alma. Y entender que si tú no tienes un balance entre los tres y que si tus hábitos no te permiten crecer los tres en sincronía, no vas a llegar al éxito porque va a llegar un tope. Pero cuando los tres están creciendo en balance, cuando mis hábitos son saludables porque hago ejercicio, ahí está el cuerpo. Cuando leo y me educo, ahí está la mente. Y cuando practico cosas como la gratitud, como la paz, como la meditación y estoy trabajando el alma, me vuelvo una persona integral y todo se vuelve mucho más fácil. Y mencionabas algo bien importante que también nos ocurre mucho, ¿no? en las llamadas que tenemos, y es que la gente no se siente merecedora. Y tú decías ahorita, yo ya merezco, o sea, yo soy dueño ya de lo que quiero, o tengo lo que anhelo, ¿no? Eso se enmarca en una palabra y es el autoconcepto. ¿Qué tan importante es mantener ese autoconcepto arriba, sin necesidad o sin llegar a ser el ego, ¿no? Claro. Que no nos golpeen, o sea, que no nos jueguen en contra es pensar que soy mucho, sino realmente creer que soy capaz. En tu rol, ¿cómo has venido trabajando ese tema de mantenerte a ese nivel, cómo te expresas? Eso es algo súper importante. De hecho, uno de los libros que me cambió la vida es Piense y hágase rico, Napoleón Hill. Y en el capítulo 2 él habla de un concepto que es la autosugestión. Algo que era, digamos que mi talón de Aquiles, era de hecho la autoconfianza. Porque cuando yo era niño, yo era como el típico muchacho en el colegio le hacían bullying, el que no tenía amigos, el que era marginado. Y eso me afectó muchísimo mi autoestima, mi autoimagen. Muchas personas a lo mejor también tienen problemas de autoestima, a lo mejor sienten vergüenza de quién son. Y mi respuesta para ellos, que fue lo que yo hice, fue primero pensar en cuál sería mi mejor versión. Cerrar los ojos y empezar a pensar cuál sería ese Mateo que yo admiraría, ¿sí? Empezar a describirlo, a visualizarlo, a entenderlo, a conocerlo y empezar a actuar como la persona que quiero llegar a ser. Yo, algo que siempre he hecho, que siempre hago y seguiré haciendo toda mi vida, son las declaraciones, es el tema de la autosugestión. Yo todas las mañanas yo tengo un papel con muchas declaraciones como yo soy digno, soy poderoso, soy exitoso, todo lo que hago me sale bien, hago amigos en cualquier lugar, las personas quieren hacer negocios conmigo porque el que hace negocios conmigo le va bien. Entonces este tipo de declaraciones positivas de autosugestión puede que al principio suene chistoso, puede que al principio ni te creas lo que estás diciendo porque puede que no sea verdad, pero a través de la autosugestión, de la fe y del deseo ardiente de llegar a crecer y de llegar a ser esa mejor versión que en algún momento visualizaste, las declaraciones te cambian el chip. Y eso fue lo que yo hice, hermano. Empecé a hacer las cosas que mi mejor versión haría, empecé a ejercitarme, empecé a estudiar, empecé a salir, empecé a dejarme ver y así fracasara. Lo que te dije, ¿cuántos fracasos estás del éxito? Y como que todo cambió. Y ese Mateo que en algún momento tenía miedo, era marginado, sufría de vergüenza, dejó de existir porque me convertí en la mejor versión que quise ser y todavía estoy trabajando y nunca voy a parar de trabajar en ello. Ahorita cuando mencionabas eso, ¿no? ¿Cuántos fracasos estoy del éxito? Nosotros lo hablamos desde otro punto que al final es lo mismo, ¿no? Decimos, ¿cuántos no debes recibir para lograr ese sí perfecto, ¿no? Correcto. Y esto ocurre mucho, digamos, en el ejercicio que nosotros hacemos todos los días, porque al final nosotros lo que hacemos es tocar puertas, ¿no? Y abrir oportunidades o posibilidades. Entonces, es muy importante el mensaje que tú mandas porque no hay que dejarnos caer, o sea, finalmente hay que mantener la energía alta, hay que entender que cada cosa en la vida es un proceso, pero que tiene una meta. Y que si lo anhelamos o lo manifestamos, llamémoslo así, no es un proceso de manifestación, de creer que soy capaz de lograr eso, pues se va a conseguir. Y eso es lo que Mateo pues nos muestra hoy con toda esta información que nos entrega. Y algo que tú dices, Germán, es súper importante y es la meta. Muchas personas dicen yo quiero crecer o yo quiero llegar a ser grande o yo quiero tener éxito, pero es que incluso las personas que dicen eso no saben cuál es ese concepto de éxito, no saben cuál es esa meta. Creo que lo más importante es que las personas realmente definan su por qué y su para qué. Que las personas definan, ok, tú quieres tener éxito, quieres crecer profesionalmente, ¿qué es ese éxito profesional? Porque claro, si tú no sabes para dónde vas, cualquier bus te sirve. Entonces hay personas que dicen, no, yo quiero crecer y atraviesan un proceso tan bonito, tan espectacular como el que ustedes le ofrecen a las personas y aún así después de eso siguen estancadas. ¿Por qué? Porque les llegan oportunidades, pero si ellos no saben para dónde van, si ellos no saben exactamente cuál es esa meta, no saben qué oportunidad tomar y vuelve lo mismo, el parálisis del análisis. Mateo, hemos ayudado a muchos jóvenes como tú, digamos, en el inicio de su carrera profesional. Básicamente ayudamos a jóvenes en universidades a que establezcan realmente, digamos, que su primera versión, llamémoslo así, de CV, de perfil profesional que les permita conseguir esa práctica profesional. Llamémoslo así, es como su primer paso, su primer momento en el mundo laboral. ¿Tú qué gran consejo le darías a este joven que está saliendo de la universidad o pongámoslo en edad, ¿no? 20, 21 años, que quiere salir a comerse el mundo para tener los resultados de pronto que tú has tenido? Sería, y es fácil para mí responder, y es fallen tanto como puedan. Claro, es importante tener estándares altos, pero también lo otro es que muchas personas piensan que tienen que lograr determinados como thresholds, como objetivos antes de determinada edad.
Yo en mi caso decía, no, yo quiero tener tal cosa a mis 25 años, luego a mis 30 hacer tal y tal y tal, pero me di cuenta que realmente la vida es un proceso y que, tal como dice, por ejemplo, Jack Ma, el dueño de Alibaba, de los 20 a los 30, uno tiene que fracasar tanto como pueda, hacer tantos proyectos como puedan, porque a la final, ¿cuál es el afán? No hay ningún afán. La vida es muy larga y hay mucho tiempo para hacer todo lo que uno quiera hacer. Entonces muchas personas de 20 años se quedan y los días pasan, los meses pasan, los años pasan pensando, bueno, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo hago para hacerlo sin que falle? No quiero fracasar. No, se trata de, ok, tienes una idea y toma acción, implementala y en el proceso vas mejorando. No todo se inicia de la forma correcta. Lo importante es finalizar las cosas de la forma correcta. Pero para llegar allá hay que fracasar y sobre todo hay que intentar. Entonces mi consejo sería, fracasen tanto como puedan. Fracasen hasta el éxito. El fracaso es el camino realmente. De acuerdo. Mateo, muchas gracias. Gracias por la invitación, Germán. Es un gusto. Gracias.